Séptimo P. Cooney Court, 1925. Hace muchos años el poeta y dramaturgo Stephen Phillips, ya fallecido, se vio envuelto en un problema bien extraño. Acababa de mudarse de su casa en algún punto de la costa meridional. Creo que en Littlehampton o por ahí cerca. Y corrió el rumor de que lo había hecho porque estaba encantada. Los rumores llegaron hasta Fleet Street y no sé qué periódico mandó a un reportero a entrevistar al poeta. Stephen Phillips le contó al periodista sus experiencias en su antigua residencia y estas eran, en efecto, de lo más extraordinarias. He olvidado los detalles y no puedo recordar qué clase de ruidos o voces o apariciones habían inquietado al antiguo inquilino. Pero no cabía duda de que la casa estaba encantada y muy malamente. El periódico publicó una historia sensacionalista y el propietario de la casa demandó a todos los implicados, a lo que exigió una suma considerable a título de daños y prejuicios. Ni a Phillips ni a la gente del diario se les había ocurrido que se pudiera difamar a un inmueble. Pero el propietario del mismo señaló que decir de una casa que estaba encantada la volvía imposible de alquilar, y que como consecuencia de las afirmaciones vertidas en la entrevista, la vivienda que en tiempos ocupó el poeta llevaba los últimos 18 meses vacía a su costa. Se me ha ido de la memoria cómo concluyó el asunto, aunque creo que alguien, o el poeta o el diario, tuvo que apoquinar, y me imagino que sería el periódico. Sin embargo, tomo el hecho como advertencia y declaro de antemano que todos los nombres y lugares de la historia que os voy a contar son ficticios. No existen unas casas de la justicia como Curzon Inn. No existe ninguna plaza llamada Cooney Court, aunque South Square, en Gray's Inn, una vez llevó ese nombre. En consecuencia, no procederá demanda alguna. Pero si asumimos momentáneamente que los nombres y los lugares son tan verdaderos como la historia, cabe decir que Curzon Inn se encuentra en algún punto entre Fleet Street y Holborn. Se accede a él por un laberinto de patios tortuosos y callejones enlosados. Lo custodian unos postes de hierro y consiste en un pequeño paraninfo. Obsérvese el muy peculiar y elevado estilo falso gótico de la entrada principal de 1755. Una enorme y exuberante morera en un cercado con rejas. Un patio cuadrado llamado Assas Square y otro más que es Cooney Court. En este último hay 9 entradas a los inmuebles que lo rodean, reconstruidos en 1670. Todo tiene el tono rojo deslucido de los antiguos ladrillos. Las entradas están adornadas con columnas corintias, al modo de las puertas más antiguas de King Beech Walton el Temple, y los voladizos de madera tallada sobre los portales se le han atribuido a Grinling Gibbons, de forma un tanto dudosa, según tengo entendido, y por la mala interpretación de una alusión en un diario contemporáneo. Pero en todo caso, existen 9 puertas en Cooney Court, y solo 9. De ahí la perplejidad del señor Hemmings, el administrador, cuando recibió un cheque de 20 libras con una nota que decía:
Muy señor mío, adjunto hallará un cheque de 20 libras, a título de la renta del trimestre que les adeudo por mis aposentos en el 7º B de Courtney Court, Curzon Inn. Le saluda atentamente Michal Carver. Eso era todo. No había remite, no llevaba fecha. En el matasellos se veía la letra N. La carta se recibió en el primer reparto postal del 11 de noviembre de 1913. Por costumbre inmemorial de origen desconocido, los alquileres de Curzon Inn no son pagaderos el primer día hábil del trimestre, al modo inglés, sino a la escocesa, por lo que hacerlo el 11 de noviembre, día de San Martín, era lo correcto. Hasta ahí todo en orden. Pero en Courtney Court no existe ninguna entrada 7º B, y en los registros de los administradores no constaba ningún Michal Carver. El señor Hemmings se sintió desconcertado. Nadie parecía haber oído nunca hablar del señor Carver. El conserje, que llevaba más de 40 años trabajando en el lugar, se mostró tajante. Ese nombre no había figurado nunca en las jambas de las puertas en sus muchos años de servicio. Por descontado, el administrador llevó a cabo todas las averiguaciones posibles. Visitó a los distintos inquilinos de los números 6, 7 y 8, pero no consiguió recabar la menor información. Como es costumbre, en las antiguas casas de la justicia, los inquilinos eran variopintos. El sustrato principal, como era asimismo usual, pertenecía a la profesión legal. Había además un editor moderno y de pequeña talla que pensaba que la poesía podía resultar rentable. Había oficinas de unas pocas empresas y agencias discretas y extrañas, con nombres como Compañía de Desarrollo Trexel, Ltda, Sindicato JHVN, Salvamento de los Sargazos, G. Nash, secretario, etcétera, etcétera. Luego estaban los residentes particulares. Algunos de estos eran solo iniciales en los portales. ADS, FXS, había un Eugene Sheldon y señora, y otros nombres que eran poco más que eso, nombres. Para los habitantes del conjunto de inmuebles, puesto que quienes los llevaban nunca se dejaban ver durante el día, sino que se deslizaban fuera de noche, una vez cerradas las puertas, y caminaban de Asan Square a Courtney Court y vuelta atrás, a hurtadillas, en silencio, sin mirarse entre sí, sin pronunciar nunca una palabra. A todas esas personas acudió el administrador con su pesquisa, pero ninguno había oído hablar de nadie llamado Michal Carver, y 1 o 2 ocupaban sus aposentos desde hacía 30 años. Al día siguiente, la mañana después de San Martín, que era el día señalado para la reunión trimestral de la Junta Directiva, el Comité, como era conocida, el intrigado señor Hemmings expuso el asunto al presidente y a los miembros veteranos, que decidieron que no había necesidad de hacer nada. Y desde ese día, un trimestre tras otro, llegó el cheque de 20 libras, con la nota formal acompañándolo, sin fecha, sin remite y siempre con el matasellos con la N del Distrito Norte. El asunto era sometido de forma regular a la Junta. De forma igualmente regular, la Junta decidía que no había que hacer nada. La cosa siguió así hasta el día de San Martín de noviembre de 1918, en que se recibió el acostumbrado cheque, pero la carta adjunta había variado. Decía así: Muy señor mío, adjunto hallará un cheque de 20 libras,
a título de la renta del trimestre que les adeudo por mis aposentos en el 7º B de Cooney Court, Curzon Inn. En el techo de mi cuarto de estar hay una gran mancha de humedad, debido, supongo, a una teja en mal estado. Le quedaría muy agradecido si tuviera bien ocuparse de inmediato del asunto. Le saluda atentamente Michael Carver. El administrador se quedó atónito. No existía ningún 7º B en Cooney Court, ni en todo el complejo. ¿Cómo podía entonces haber una gotera en el tejado? ¿Cómo podía la Junta arreglar un tejado que no existía? Al día siguiente, el señor Hemmings depositó en silencio la carta ante el comité. No había nada que decir. El presidente la leyó con atención. Los 10 miembros veteranos la leyeron con atención. A continuación, uno de ellos, para más señas, abogado, sugirió que se hicieran averiguaciones en el banco del señor Carver. «Es posible engañar a un banco ocasionalmente», dijo esperanzado. Pero el señor Carver tenía cuenta en Tysons y deberían haberse imaginado el resultado. Hemmings recibió la más lacónica de las cartas de esa entidad bancaria, informándole de que la firma Tysons no tenía por costumbre discutir los asuntos de sus clientes con extraños. Así pues, se dejó estar la cosa por el momento. El siguiente día de pago trimestral llegó el acostumbrado cheque de Carver, con una carta extremadamente cortante que indicaba que como no se había prestado la menor atención a la solicitud del firmante, la mancha de humedad se había extendido por todo el techo y amenazaba con gotear sobre la alfombra. «Les quedaré muy agradecido si remedian el desperfecto de inmediato», concluía la carta. El presidente y el resto del comité examinaron de nuevo el asunto. Uno sugirió que toda la historia era obra de un bromista. Otro pronunció la palabra loco. Pero estas explicaciones no fueron juzgadas satisfactoriamente, por lo que la Junta, teniendo en cuenta las circunstancias, resolvió que no había necesidad de hacer nada. El siguiente día de pago trimestral no se recibió ningún cheque. Sí llegó una carta que declaraba que los muebles del inquilino estaban cubiertos de moho y que cuando llovía se veía forzado a colocar un cubo en el suelo para recoger el agua que caía. En conclusión, el señor Carver declaraba que había decidido suspender el pago del alquiler hasta que se hubiesen llevado a cabo las necesarias reparaciones. Y entonces tuvo lugar algo aún más extraño, y este es el punto en el que la historia podría haberse vuelto difamatoria. Si hubieran unas casas de la justicia como Curzon Inn, o si existiera una plaza como Cooney Court. El apartamento del tercero derecha, del número 7 de Cooney Court, quedó vacante al marcharse los inquilinos, unos abogados o agentes, y lo ocuparon una viuda y su hija. «Es sórdido, pero muy silencioso», les dijo la viuda a sus amistades. Sin embargo, descubrió que sus aposentos distaban mucho de ser tranquilos. Noche tras noche, a las 12, a la 1, a las 2 o a las 3, a su hija y a ella las despertaba una tronadora música de piano, siempre la misma melodía que hacía del todo imposible conciliar el sueño.
La viuda se quejó al administrador, que se pasó por el piso con el carpintero del conjunto de inmuebles y dijo que no lo entendía en absoluto. «Nunca tuvimos la menor queja de Jackson y Dowling», declaró, a lo que la señora respondió que Jackson y Dowling dejaban el lugar todas las tardes a las 6. El administrador recorrió cuidadosamente los aposentos. En una de las habitaciones advirtió unos escalones muy empinados que subían. «¿Eso qué es?», le preguntó el carpintero, a lo que el hombre contestó que conducían a una especie de trastero que estaba a disposición de los inquilinos. Subieron y se encontraron en una guardilla, iluminada por una ventana en el tejado. En ella había un piano desvencijado, al que apenas le sonaban media docena de teclas. Una enmohecida bolsa de viaje de tipo Gladstone, unos calcetines de hombre desparejados, un par de pantalones y unas partituras sueltas de fugas de Bach hechas a trizas. Había también una gotera en el tejado y todo el lugar apestaba a humedad. Se retiraron todos los trastos, se arregló y encaló el local. No volvió a producirse ningún alboroto, pero un año más tarde, una noche en que la viuda había ido a un concierto con una amiga, a la mujer se le escapó de pronto un grito ahogado y le susurró a su acompañante: «Esa es la música espantosa de la que te hablé». El distinguido pianista acababa de interpretar las notas iniciales de la tocata y fuga en do mayor de Johann Sebastian Bach. Ni el presidente, ni los miembros del comité, ni el administrador volvieron a tener nunca más noticias del inquilino del séptimo B de Courtney Court.